Iniciamos el programa presentando al doctor Carlos Malpica Faustos. Él es exministro de Educación, es funcionario de la UNESCO. 15 años estuvo por la UNESCO. Coordinador general del Gabinete de Asesores CONATEP. Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana. Presidente del Instituto Pro Gobernabilidad de la Educación Peruana, IGP. El tema que pensamos tratar es la relación de la educación con la comunicación, la cultura, la ciencia y otros sectores. Es una persona que conoce y domina el tema, por algo ha sido ministro de Educación y viene hoy día a esta audición que es, como ustedes saben, una extensión universitaria hacia la sociedad. Doctor Carlos Malpica, ¿cómo está usted? Muy bien. Buenas tardes. Qué gusto verlo. Nuevamente por acá, usted es una persona bien recibida. Usted tiene un profundo conocimiento de la educación y su problemática. Y eso es una cosa que a todos nos abarca porque tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos sobrinos, tenemos un ahijado por último, ¿no? Pero todos estamos, ¿no?, con que si la educación es buena, es lo suficientemente necesaria para desarrollar en la vida, digamos, los valores. En fin, ¿cómo ve usted la educación actualmente? Y esos problemas que usted señala, don Enrique, existen en el nivel de la educación escolar, pero fuera de la educación escolar, el problema de educación se da en el conjunto, en la sociedad. Tenemos que profesar el principio de la educación permanente, es decir, que el hombre se está educando desde que nace, y algunos dicen incluso antes que nazca. Sí. Y ese proceso pues es un continuo, ¿no? Entonces no podemos encerrar la educación en una visión estrecha de un sector o de lo que maneja un ministerio, ¿no? Por eso es que cuando CONATEP me invitó a reflexionar sobre el futuro de la educación peruana, yo orienté la presentación que hicimos en el Congreso de la República en el sentido de una visión retrospectiva de la educación, cómo ha evolucionado como práctica, como concepto, sus fines. Y eso es lo que me gustaría tratar con usted. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, en materia de práctica, que es una cosa que podemos tratarla acá y se puede, ¿no?, ver a nivel ya de la gente, de la casa, los hogares, ¿no? ¿Qué cosa hay? ¿Cómo ve usted el problema? Bueno, la educación comenzó pues en la familia. Comienza en la familia, en lógico, los clanes, claro. en los clanes, y después con el tiempo se institucionaliza y se convierte en un área de políticas públicas y el poder público pues entonces la administra, ¿no? Hubo incluso un periodo en que el poder religioso tuvo un poder muy grande, bastante, ¿no?, en esta materia. Incluso está en manos de ellos, está casi todo. Y ponían el énfasis en cosas que ahora estamos olvidando, ¿no? Claro. Como por ejemplo los sentimientos y los valores. Los valores, ¿no? Claro. Entonces, ahora la escuela como modelo institucional es muy importante, ¿no? Y nació en Babilonia 3000 años antes de Cristo. Y es muy interesante la historia porque había ahí un conflicto entre un poder ocupante, poderoso, militarmente hablando, y una sociedad sojuzgada que tenía un alto nivel tecnológico y cultural y tenía su propia lengua. Entonces, para salvar, para guardar eso, a pesar del dominio militar y de la fuerza, creó la escuela. Creó el centro donde los escribas organizaban la enseñanza, ¿no? Entonces, esa institución es muy vieja y luego, pero con el tiempo, ya la institución escolar se queda corta, ¿no? Tenemos, esto es un medio de comunicación social, tiene un poder enorme, ¿no es así? El núcleo familiar ha perdido, está en crisis. Y ese núcleo familiar tiene responsabilidades muy importantes en todo lo que es formación en valores, por supuesto, ¿no? El autocontrol del joven, de las nuevas generaciones. De manera que esa crisis es la que nos preocupa ahora. Estamos llegando a una etapa en la que todo se pierde como referentes, ¿no? Y sin embargo, la sociedad y los padres de familia siguen creyendo en la escuela, siguen poniendo grandes recursos y nadie está satisfecho con los resultados, ¿no? Ese es un poco el sentimiento que tenemos, ¿no?, los que hemos dedicado la vida a la educación. A la educación, desde luego. Ahora, es importante también reconocer de que el hogar juega pues un factor importantísimo, por supuesto. porque hasta antes de ir al colegio el niño ya comienza a aprender ciertas cosas, Por supuesto. ¿no?,
con el no, con el sí, con el cariño y con todo, se va educando a la criatura. Exacto. Y se va entregando ya semi-educado en los primeros niveles, exacto, ¿no? Sí. Al kindergarten, que sí. Ahora ya hay pre-kindergarten, sí, ahora sí, un poco más van a poner maternidad a los colegios. Bueno, es que ahora se conoce muchas cosas sobre cómo aprende el ser humano, sí. Y cómo el cerebro funciona y se desarrolla desde las etapas iniciales, ¿no? Claro. Antiguamente, por ejemplo, la escuela decía, no, acá el niño no viene hasta que no tenga 6 años, sí, o 7 años. Sí. Pues ahora está demostrado que en los primeros 3 años de vida, la computadora del niño ya está armada. Cuando más se desarrolla, entonces, lógico, claro. Esa computadora no está bien armada a los 3 años, cuando llega a la escuela, ya la escuela puede hacer poco, ¿no? Y también tenemos el poderío de las empresas de comunicación social, ¿no? Es enorme. Tenemos que compensar todo eso. La familia, por otro lado, tampoco tiene poder. Sí. Tiene un poder muy limitado, a pesar de que está muy claro en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución, en la Ley de Educación, pero hay un conflicto ahí, no encuentra su lugar, ¿no? Quizás se considera con una visión pasadista, que es que el niño está más avanzado que la educación de sus padres. Eso ya no es cierto ahora, pues. Eso ya no es cierto. Además, la familia, la persona adulta tiene otro grado de saberes que son muy importantes para la formación de las nuevas generaciones. En eso contribuye mucho la educación también, ¿no? Pero claro, si le entendemos entonces no como una práctica escolar, sino como un derecho fundamental, una función social, una función pública, y no solamente pues como un trabajo así casi rutinario, ¿no? Ni mucho menos como desgraciadamente ahora se ha convertido muchas veces en un negocio, ¿no? Ese es el otro gran problema. La educación pública es pobre, pero en la educación privada se están generando grandes fortunas. Entonces eso es chocante, ¿no? Claro. Y pasa también en salud, ¿no? En la salud no tenemos una salud pública como quisiéramos, y sin embargo hay muchos capitales que se han dedicado a invertir en la salud y están bollantes, pues tienen una riqueza enorme, y no solo recursos, sino incluso poder. Que claro. Eso también es importante, ¿no? La salud es vital más en países sudamericanos, digamos. Nosotros necesitamos poner ya las cosas en faz. ¿Qué otra recomendación me trae usted en su especialidad? Bueno, yo creo que hay que orientar los grandes objetivos fundamentales de la educación, sobre todo sus aprendizajes llamados fundamentales. Sobre esto se ha trabajado muchísimo. Yo quiero destacar que en el año 56 Benjamin Bloom estableció 3 grandes dominios, ¿no? Conocimientos, habilidades y actitudes. O sea, qué sabe hacer y cómo se genera su conducta, su manera de actuar, ¿no es cierto? ¿Qué lo inclina a hacer o no hacer las cosas, bien, mal, ser honrado o no ser honrado? Es un trabajo muy interesante que después se ha continuado a nivel nacional, internacional. Y este enfoque de los aprendizajes fundamentales se orienta en el Perú también en el currículum, pero tiene una formulación que no resulta conveniente, se formuló y revisó en el 2005, pero no ha sido evaluada hasta ahora. Entonces, en esta exposición a la que me invitaron, yo planteo que debería haber 4 aprendizajes fundamentales o áreas de aprendizaje fundamental. Uno son los conocimientos, ¿no? Claro. Es el Homo sapiens. No, es el principio, lo primero. Sí, luego vienen las habilidades que hay que desarrollar, es el Homo faber, ¿no? La especialización cada uno ya se clasifica. Pero se nos quedan 2 que justamente no se están atendiendo. El tercer ámbito de aprendizaje fundamentales es el de los sentimientos, del control emocional, el control de sí mismo y en sus relaciones con los demás, ¿no? Esto es muy importante. Antiguamente nosotros en el colegio incluso nos observaban y nos calificaban la conducta, usted debe recordar. Lógico, por supuesto. Si no salía bien en conducta. Había diplomas, ¿no? Buena conducta, mala teníamos conducta. Los llamados inspectores, pero que cuidaban al niño, lo atendían, lo orientaban, ¿no? La disciplina, ¿no? Incluso los cursos antiguamente se llamaban disciplinas, no se llamaban cursos. Disciplina. Todo eso, y habíamos pues cursos de moral, ¿no? De ética. Entonces, el cuarto nivel es justamente ese de los valores, ¿no? Es el comportamiento moral que obedece a ciertos códigos fundamentales, ¿no? En el caso de la cultura inca se dice, aunque hay disputas sobre eso, el Amasúa, Amayuya y Amaquelia fue un código importante. Pero hay códigos por todas partes. En este momento la televisión tiene códigos, y sin embargo la gente ha salido a manifestar que la televisión es basura porque no respeta sus códigos. Claro. Entonces, y yo sostengo que no es solamente en la televisión, ¿no? Es la radio. Sí, la televisión tiene algunas fallas tremendas, como por ejemplo,
se ha ido olvidando de la música criolla, ya. Sí. No se toca música extranjera Sí. por todos lados. Después, el asunto para la juventud, programas infantiles. Exacto, No, sí. no, hay horas especiales Exacto. para ellos, ¿no? Sí. Horas que los mayores no ven. Bueno, entonces, ¿por qué no Y trabajar ahí? sin embargo, está muy claro en la Constitución que los medios de comunicación social Sí. deben cooperar con el Estado en materia de educación, de cultura y de moral. Lógico, Entonces, claro. está establecido claramente en la ley. Y en la ley de comunicaciones se establece unas ciertas normas y se les pide que hagan un código de ética, pero eso es muy laxo, ¿no? Nos dicen, bueno, si no te gusta, cambia de canal, pero Sí. es que el otro canal tiene lo mismo. Lo mismo. Entonces, Ahí está la cosa. ¿no? Claro. Y hay que ver qué dicen los auspiciadores, ¿no? Desgraciadamente, en muchas cosas en esta sociedad que está entrando en crisis muy severa, lo que rige es un poco el sentido del lucro. El ¿no? lucro. El lucro y el rating, Sí. ¿no? Entonces el anunciador dice, ¿no? Si poner una mujer para vender colchones rinde, pues póngale usted a la mujer y el colchón. Además, ellos dicen qué es lo que nos deja vender. Ya, digamos, la televisión basura. Haga televisión basura, se acabó. No, pues no puede ser. Porque no solamente la televisión basura es lo que le va a dar dividendos. Claro, claro. Hay cosas dentro de lo Claro, bueno claro. que le va a dar dividendos también. Hay que Claro. pensar, hay que llegar a eso. Hay que buscarlo, no va a venir solo. Y lo peor es que llegan a decir, pero si eso es lo que la gente quiere. Sí. Bueno, como dicen los filósofos, solamente uno quiere solamente lo que conoce. Entonces, si es lo único que conoce, ¿qué otra cosa le va a pedir? Lógico. Entonces está habiendo violencia, ¿no? Está habiendo criminalidad, está habiendo conductas sociales pues, antivalóricas, ¿no? Y eso que se da también en la casa, se da en la escuela, se da en la empresa, lo ven ahí en la gran Así vitrina de la televisión. Le hacen reportajes incluso a las bandas juveniles que asesinan. Y que Los ponen en vitrina, o sea, son héroes prácticamente. Ajá. Y como eso se vende así, aparece para el niño que no tiene una sólida formación sentimental y valórica, pues aparece como un modelo, pues, Claro. si no a seguir, por lo menos a admirar. Claro. Y a la primera ocasión que se le presenta, Y pues el- tenemos los problemas. Al niño le gustaría salir de televisión. Claro. Y si para salir de televisión hay que hacer lo que hace pues vamos a hacerlo. Es la pues. manera, ¿no? Claro, el camino está indicado. Sí. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que reflexionar como educadores, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Yo no tengo recetas, pero sí creo que hay que organizar la educación con una institucionalidad más democrática, más abierta a la comunidad educativa, con más empoderamiento. Ajá. Para eso la Constitución dice que debemos descentralizar y empoderar a las regiones, a los municipios. Nosotros podríamos tener los ministerios solamente con un rol rector, ¿no? De orientación y de supervisión. Y las ejecuciones, pues, que se encarguen las regiones en la educación superior, por ejemplo, y las municipalidades en el nivel de la educación básica. Y no tener que estar manejando todo de Lima. ¿Usted cree que la solución en parte podría ser que las municipalidades tomen una participación más activa en la educación con colegios particulares de primaria, que enseñen a leer a la gente, digamos, en Puno, en Abancay, en esas zonas? Bueno, ahí no es cuestión de mi opinión, lo dice la reforma constitucional que estableció la descentralización el año 2002. Pero lo que pasa es que dice, y naturalmente, que es un proceso progresivo, ¿no es cierto? Y que se va basando en trasladar competencias, ¿no? Y trasladar recursos. Ahora, competencias la podemos entender de dos maneras, ¿no? Atribución o capacidad. Entonces es muy fácil decirle, ahora tú te encargas de tal cosa, pero si no hay la capacidad, entonces claro, le meten mucho dinero del canon y no saben qué hacer con la plata. y viene la corrupción. Y en cuanto a los recursos, una cosa es distribuir recursos y otra cosa es distribuir fuentes de recursos, ¿no? Porque entonces el Ministerio de Economía pues tiene los candados y te pueden decir que en el papel tienes 4.000 millones de soles, pero en la práctica pues el agüita la van soltando así, ¿no? Esto no se suelta si hay tal cosa, y se va organizando una, ¿no? Y lo peor Forma también que la Constitución dice que la descentralización es un proceso progresivo. Progresivo quiere decir que va avanzando, no que da marcha atrás. Pero ¿en qué tiempo también lo La dice? descentralización no puede ser un yo-yo que yo te suelte y Claro. después te jalo. No. Progresivo quiere decir que progresa sin marcha atrás, ¿no? Lógico, lo que avanza ya no Y hay que retrocede. tener esa convicción. Sí. Hay ejemplos, por ejemplo, la educación la hemos descentralizado a todas las regiones del Perú en el año 2004, ya estaban todos, menos la Municipalidad de Lima.
y hasta ahora la Municipalidad de Lima, el Ministerio no le entrega, porque a veces no quiere el Ministerio, a veces no quiere la Municipalidad, a veces no quiere ninguno de los dos, pero nunca se ha visto que los dos quieran al mismo tiempo. Entonces los alcaldes que hemos tenido no se han ocupado de eso. Entonces el Ministerio de Educación, que debería estar viendo la Rectoría General del sistema en todo el país y en el globo terrestre, está preocupado porque se cayó una escuelita, porque le pegaron a un niño. Esas son cuestiones que deben estar descentralizadas. Cada lugar, cada sitio, lógico. Y dejar pues para que el Ministerio de Educación vea las políticas no solamente gubernamentales, sino las políticas estatales, ¿no? Otra cosa que le quería preguntar. A muy largo plazo, la educación, ¿no? En el país, digamos, el 1 de marzo se inician los colegios todos, pero digamos, la parte geográfica no nos da la misma proyección, digamos, cuando acá es verano, en la sierra es invierno, claro. y en la montaña es otra cosa. Claro. Entonces, ¿no se podrían arbitrar programas que se adapten más a la temperatura y cada tiempo? No es cuestión de podría, sino es cuestión de debería, claro, porque la ley lo señala claramente. Hay que ajustar el calendario escolar a la realidad pues, del clima. Claro, y ahora que estamos en un clima terrible, porque es excepcional este año, ¿no? Yo he propuesto hace 2 semanas que se tomen medidas, porque, por ejemplo, la radiación ultravioleta está batiendo récords en el Perú, y eso es cáncer de piel ahora o más tarde para esos niños. Y felizmente yo distribuí esa alarma, y el Ministerio de Educación acaba de dar una directiva, ¿no? Que se cuiden, que es lo que tienen que hacer, que no se expongan al sol innecesariamente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Bueno, todas esas medidas se está haciendo sobre catástrofes, se está haciendo sobre lluvias y temblores, pero ¿y el ultravioleta? Es terrible. También hay que verlo. Es terrible. También, mire usted, la nieve. En la época de nieve en la sierra, es difícil pues, que los niños vayan a clase y todos están en la casa. Entonces tiene que haber otra época en la cual sí se puede. Lo que hay que asegurar es una dieta educativa pues, suficiente, ¿no? Y eso significa no solamente meses, sino un calendario apropiado. Claro. Y lo mismo, acabar con esta educación de medio tiempo, pues, las escuelas alternas, ¿no? Que el niño no está todo el tiempo como debería estar en la escuela. ¿Y a quién se le ocurrió eso de que los colegios podían trabajar en la mañana? Yo lo conté, creo, una vez aquí en una entrevista con usted. Sí. Eso nace porque en Lima, en un momento en que se expande la matrícula escolar, no había locales. Entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea de que en un local entran 2, pues, en la mañana y una en la tarde. O sea, le dieron la mitad de la ración. ¿Y se tuvieron el sábado todavía encima? Claro, bueno, se hicieron, pero eso se llamaron las escuelas alternas. Y esa práctica que nace en Lima, es una corrupción que nace en Lima, se expandió por todo el país. Yo recuerdo que cuando era joven hubo casos en que se construyeron locales escolares nuevos y se le decía a la población, con este local sus hijos van a estar mañana y tarde aquí todo el día. No querían ni los maestros ni los padres de familia. Entonces, un modelo así degenerativo, digamos, ¿no? Ahora el gobierno, por supuesto, está insistiendo en ampliar el calendario escolar, ampliar el número de horas, ¿no? Pero todavía no se ha llegado, porque en los países donde el niño está todo el día en la escuela, pues tienen refrigerio escolar, tienen donde descansar si son muy pequeños, ¿no? Tienen talleres para actividades extra curriculares, en fin, ¿no? Entonces todo eso hay que hacerlo, ¿no? Y el otro gran problema es el magisterio, ¿no? Magisterio hace 30 años que no tiene ascensos, ¿no? Es una carrera que creó Castilla en 1861, la carrera pública magisterial. Y todavía lo dijo, mira lo que tengo acá, lo que dijo la ley de Castilla del 28 de febrero de 1861. Dice, la enseñanza pública es la profesión creadora de todas las demás que existen en la sociedad, que por consiguiente los que se dedican a ella deben gozar de todos los derechos y prerrogativas que las leyes acuerdan a las carreras públicas más ilustres. Bueno, no me van a decir que hoy en día es la más ilustre, ¿no? ¿Qué pasaría si en el ejército no hubiera promociones durante 30 años, no hubiera ascensos? O en la diplomacia que no hubiera ascensos. Bueno, pues en la educación no hay ascensos, ¿no? Hay concursos de evaluación, reubicación, cambio de escala, pero no hay concurso de ascenso. Y no hay, en los concursos de reclutamiento tenemos una cantidad enorme de personal contratado. O sea, no hay manera de hacer una buena selección. Y lo dicen los gobiernos regionales, dicen, ¿cómo atraigo yo gente de calidad si estamos pagando mal? Entonces, ¿cómo atraer? Ahí comienza todo. ¿Cómo atraer? La clave es muy sencilla. Hay que atraer a los mejores, hay que retener, hay que desarrollar para que todo el mundo mejore y hay que retener a los mejores para que no dejen. Bueno, usted sabe que en toda empresa, pues, en una política de personal,
Si no atrae los mejores, no los desarrolla, no los retiene, está muerto. Tiene que estar en el mercado improvisando a cada momento, ¿no? Es un problema muy, muy agudo que hay que conversarlo muchas veces más. Dígame, otra curiosidad que tengo también, la educación bilingüe. Sí. Para los pueblos aymaras y quechuas. Sí. ¿Se lleva bien en el país? Sí, eso es un tema de política educativa muy antiguo, ¿no? Muy antiguo en el Perú, porque somos un país multidiverso, multiétnico, multilingüístico. Ajá. Y hubo, bueno, desde que llegaron, bueno, los incas en primer lugar impusieron el quechua donde fueron. Claro. Luego llegaron los españoles, impusieron el español donde fueron. Y luego las lenguas nativas recién comenzaron a ser protegidas hace pocas décadas, ¿no? Y valorizadas, ¿no? Y no ha habido un esfuerzo pues, suficiente de preparación de personal. Todos saben en todo el mundo que el niño aprende más y mejor y más rápido en su lengua materna, ¿no? Lógico. Pero cuando esa lengua no ha sido valorizada, no ha sido cultivada, no hay profesores, no hay materiales, entonces cae en desuso y se convierten en lenguas orales en la casa, ¿no? Entonces tenemos que encontrar, como muchos países, en los que la lengua materna es la lengua de instrucción, ¿no? Y la lengua nacional u oficial es la segunda lengua, o sea, es una metodología distinta, ¿no? Enseñar en lengua nativa propia y desarrollar el castellano, en nuestro caso, como lengua oficial o como segunda lengua, son dos estrategias diferentes, ¿no? Pero en realidad es muy difícil lograr eso. Hay mucha gente, ya es histórico en el Perú, gente que mandaba a la escuela a sus hijos y cuando les daban clases en idiomas nativos o quechua o aymara, decía yo no lo mando a mi hijo a que practique quechua, yo quiero que sepa español para que progrese. Entonces todos esos tabús, todas esas dimensiones culturales, digamos, etnoculturales, ha perjudicado mucho, ¿no? Entonces, si el esfuerzo con la población en general en educación no ha sido suficiente, en esas áreas, en esas cuencas étnicas y lingüísticas también hay ese gran problema, ¿no? En el sur, incluso en la Sierra Sur, hay problemas con los aymaras. Los aymaras han mantenido su lengua durante siglos, ya, y la siguen manteniendo, ¿no? Ellos resistieron la invasión de los incas, que impusieron el quechua, como sabes, pero seguían hablando aymara. Vieron los españoles que ponen el castellano, pero siguen hablando aymara. Pero claro, tenemos el aymara rodeado por el quechua, ¿no? Tampoco los incas pudieron entrar a la selva. Entonces también se conservaron y hubo institutos lingüísticos de verano en el Perú durante mucho tiempo cultivando, pero se veía como una cosa exótica, ¿no? Y es porque es cuando la educación no está asociada a esfuerzos planificados de desarrollo económico y social, ¿no? Con otras actividades, cuando la educación se encierra en sus propios muros, pierde pues utilidad, pierde vigencia, pierde eficacia. Todos estos temas que estamos hablando solamente pueden ser superados si es que visionamos la educación de otra manera, ¿no? Articulada con... Ya hace tiempo que se sabe, ¿no? Que por ejemplo, en una campaña de alfabetización le enseñan a leer, pero dice, después no tiene nada que leer. Hay muchos niños en países latinoamericanos que de la campaña de alfabetización lo único que les quedaba era las matemáticas. Y dijeron, ¿pero por qué? Si es más difícil que la lengua. Porque el niño no vuelve a ver un libro, pero sí está vendiendo en el mercado, está cobrando, está yendo, está haciendo operaciones, está usando, mejor dicho. La matemática. Entonces esa educación que no está concatenada con los usos, costumbres, culturas, sistemas productivos y otros, la educación pierde pues vigencia, ¿no? Pero en buena cuenta lo que está usted hablando es de que hay que científicamente organizar esto y ponerlo además. Primero, como decía Belaúnde, planifica tu trabajo y después trabaja tu plan. Se acabó. Así de sencillo. Bueno, en la conferencia que yo dicté he presentado trabajos que son fruto de la reflexión con el Instituto de Gobernabilidad que yo presido, ¿no? Y ahí insistimos mucho, ¿no? No se puede seguir avanzando sin planes. No se puede ir avanzando con programas de inversiones multianuales, porque el presupuesto es anual y es una camisa de fuerza para las inversiones. Entonces, las grandes inversiones, por naturaleza, son inversiones de 10, 15 años y se firman contratos. Y vaya usted a ver todos los problemas que tenemos con esos contratos, ¿no? En cambio, para educación, donde las obras no duran, rara vez duran más de un año, son esclavos del presupuesto anual, pues, presupuesto anual, ¿no? Entonces, en ese caso lo que hay que tener es programas multianuales, ¿no? Con carácter de ley, cosa que el presupuesto anual no nos está sacando la batuta, porque comienza el año, no recibimos sino muy tarde, y cuando comenzamos a recibir ya hay que cerrar el año.
Y otra vez hacer otro. Y otra vez el ritual anual, ¿no? Somos prisioneros de una modulación anual de la que debemos escapar realmente, ¿no? El tema, lamentablemente, es vasto. Y usted es un hombre que conoce y sabe, y podemos estar acá conversando horas de horas. ¿Sí? La televisión tiene un enemigo terrible que es el reloj. En fin, ¿qué puede usted hablar a la gente? Le doy a las cámaras para una despedida, por favor, doctor. Una reflexión final es que no hay que dejar a la educación sola, pues. Sola la educación no se le puede pedir milagros, ¿no? Es así. La escuela es reflejo de la sociedad, ¿no? Y las familias dicen, quiero educación para mis hijos, para que salgan de la pobreza, ¿no? Para que salgan de la ignorancia, para que sean más saludables. Pero si eso no se articula y se deja, la educación no va a resolver eso. Claro. La educación es hasta ahora parte importante del problema. Lo que nosotros queremos es que sea parte importante de la solución. Y eso supone una visión más amplia, más hacia futuro, y desarrollar coordinaciones con la acción conjunta de todos los sectores. No abandonar a la educación a sus propias fuerzas. Su visión es una visión amplia, segura y con mucha experiencia. Le agradezco en el alma su presencia y vamos a pasar la voz próximamente porque hay que seguir hablando de esto. Muy gracias bien, por todo. Te agradezco a ti. Gracias.